Perfil académico del señor coronel Ricardo Heriberto Garatevera. Antecedentes académicos. Señor coronel de la Reserva Activa del Ejército de Chile, el Arma de Infantería. Licenciado en Ciencias Militares. Oficial de Estado Mayor. Especialista en inteligencia básica, inteligencia especializada, mención drogas. Inteligencia especializada, mención técnicas especiales de investigación. Profesor militar de la Academia, mención Geografía Militar y Geopolítica. Profesor militar de Escuela, mención Conocimiento de Armas y Tiro. Y profesor honorario de las Fuerzas Militares de Colombia. Posee el título de abogado. Es licenciado en Ciencias Jurídicas. Magíster en Planificación y Gestión Estratégica. Especialista en Docencia Universitaria. Diplomado en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Diplomado en Ciberseguridad. Diplomado en Geopolítica, diplomado en Gestión y Administración de Recursos y Proyectos de Defensas, diplomado en Administración de Empresas y diplomado en Docencia Universitaria Virtual. Ha realizado cursos de capacitación pedagógica, investigación profesional, orientación en defensa nacional y toma de decisiones estratégicas comunicacionales en seguridad y defensa. Ha ejercido la docencia por más de 15 años en instituciones de educación superior, pre- y posgrados en Chile y Colombia, destacándose en Chile Escuela Militar, Escuela de Suboficiales, Escuela de Inteligencia, Academia de Guerra del Ejército, Academia Politécnica Militar, Universidad Mayor, Universidad de Concepción, Instituto de Formación Técnica DUOC, e Instituto Técnico Profesional San Sebastián. En Colombia, Escuela Superior de Guerra, Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional, Escuela de Inteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana y Universidad Externado. Se ha especializado en los ámbitos del derecho informativo, planificación estratégica, geopolítica, inteligencia, seguridad militar, ciberseguridad y ciberdefensa. Mi coronel, el auditorio está conformado por el personal de curso de altos estudios militares, el curso de Estado Mayor 2025 y se encuentra a su disposición. Bien, buenos días a todos, gusto de saludarlos. Nuevamente me tienen acá temprano en la mañana. Vamos a intentar compartir algunas ideas, algunos conceptos y conocimientos que me imagino que todos lo conocemos, todos lo sabemos, pero siempre es bueno en el ámbito académico poder compartir experiencias. En el caso particular, en este tema que vamos a hablar de guerra de maniobras, yo tuve en el Ejército de Chile la suerte de ser parte del proyecto de la generación de la Brigada Acorazada y junto con ellos ser comandante de una unidad como comandante de batallón de infantería blindado y compartiendo y teniendo la experiencia de cursos en este tipo en Alemania y en España. Entonces, algo les puedo compartir respecto a esta temática. Como les digo, vamos a hablar respecto a la guerra de maniobras y esa es la agenda que vamos a tener para el día de hoy. Ya se ve un poco extensa, pero la verdad es que son los temas puntuales a los cuales vamos a conversar. Y el objetivo que me he planteado para poder realizar esta transmisión de información hacia ustedes es principalmente que analicemos y entendamos la conceptualización de la guerra de maniobra, entendiéndola no solamente desde los conceptos teóricos, sino que también
analizando la evolución a través de la historia, ¿ya? Y su aplicación en los conflictos actuales. Guerra de maniobras, a modo de introducción, un pequeño video. Acaban de ver un corto video donde se ven medios principalmente terrestres de toda una fuerza de combate acorazada y que principalmente es la conceptualización que todo el mundo tiene referido a la guerra de maniobra, ¿ya? Fuego, choque, sorpresa, velocidad, etc. Y para poder entender la guerra de maniobra tenemos que primero ir conceptualizando para poder dimensionar cómo un comandante desarrolla una idea de maniobra para emplear todos sus medios para la consecución del objetivo. En ese sentido, ¿no es cierto?, el comandante que planifica tiene algunas ideas y algunas orientaciones. Y lo primero que podemos traer a la mente es lo que nos decía en su momento Sun Tzu en el libro El arte de la guerra, referido a que existen dos formas de atacar. Una que era la directa o normal y la otra que era una indirecta o extraordinaria, refiriéndose principalmente a un ataque frontal o un ataque a los flancos, a la espalda del dispositivo. Y le daba el valor principal a dos conceptos, uno que era el vacío y otro que era la realidad. Ambos conceptos asociados principalmente a cómo materializar el engaño hacia el adversario para, con ese engaño, ocultar el centro de gravedad propio y junto con ello ocultar la propia maniobra. Ahí ustedes pueden ver algunas conceptualizaciones de maniobra. Clausewitz, el coronel soviético Sveldlov, ¿no es cierto?, o la definición de US Army, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, en la cual si uno empieza a leer, si empieza a revisar estas definiciones, primero nos hacen ver que todo comandante tiene que emplear los medios que tiene como la fuerza disponible, ¿no es cierto?, para poder lograr una superioridad en un lugar y en un punto determinado. Y la guerra de maniobra es movimiento y puede ser maniobra ofensiva o maniobra defensiva, porque la defensiva también se hace movimiento y lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Por lo tanto, estos movimientos de las fuerzas de combate apoyadas con las fuerzas, valga la redundancia, de apoyo, van a ir a ese comandante generando la idea de cómo emplear los medios en un terreno determinado y por lo tanto maniobrar para poder doblegar la voluntad de lucha del adversario. Cuando uno ve ya los principios de la guerra, estos son los que están establecidos en el manual de la OTAN. No obstante, yo aquí destaqué en color verde algunos que van, si bien es cierto, todos están asociados a la guerra en general, pero los que están en verde yo lo he destacado porque son los que son más atingentes a la guerra de maniobra. Entre ellos, ¿no es cierto?, la concentración de fuerza, la libertad de acción,
la flexibilidad que tiene que tener el comandante en la generación de su maniobra para poder influir sobre el centro de gravedad adversario, ¿no es cierto? La iniciativa, que es primordial, y la sorpresa. Desde mi punto de vista, independiente que todos los demás también son propios de la guerra de maniobra, son los más atingentes a esta conceptualización de ver cómo enfrentar a un adversario utilizando los medios que se nos han puesto a disposición para conseguir el objetivo, que es la destrucción y quebrantar la voluntad de lucha del adversario. Pero para ello, no solamente tenemos que entender que la maniobra es una acción en la cual se busca una situación ventajosa sobre el adversario para poder emplear todos los medios asociados a las funciones de combate y obviamente de obligar la voluntad de lucha al adversario, sino que además hay algunas características que son importantes destacar y también cuál es el propósito de la guerra maniobra, ¿ya? Una de las primeras características es que hay que entender que ese comandante tiene que pensar y actuar con rapidez. Y ahí voy a traer un poco más adelante, recordar la charla o la clase magistral, perdón, que hizo mi coronel Reyes respecto al ciclo ODA, ya respecto a la rapidez que tienen que tener los comandantes, y no solamente con los comandantes, sino que también los cuarteles generales, para poder adelantarse en el ritmo de combate y en el ritmo de batalla que tiene que tener toda unidad cuando se está desplegada o cuando está materializando una operación. La conducción, obviamente, característica de la guerra maniobra, la movilidad y la velocidad. Y vamos a ir viendo un poco más adelante que no solamente está asociado al uso del tanque como principal arma de combate terrestre, sino que también cuando veamos la guerra maniobra desde el punto aéreo, como la fuerza aérea o como la fuerza naval, también cuando se hacen maniobras conjuntas, apoyan en la consecución de una maniobra de este tipo, ¿ya? Obviamente la anticipación, porque lo que se busca principalmente es dislocar al adversario, destruir al adversario principalmente para quebrantar, vuelvo a repetir, y esta palabra siempre la voy a estar diciendo, quebrantar la voluntad de lucha, ¿ya? Y junto con ello destruir al adversario principalmente donde está la parte más importante, donde está su parte vital, lo que normalmente conocemos como el centro de gravedad. Ahora, ¿cuáles son los propósitos? Bueno, los que ustedes ven en pantalla. Primero, alcanzar una superioridad local. No podemos ser fuente de todo el frente, ni tampoco el adversario va a ser fuente de todo el frente. Por lo tanto, tenemos que determinar dónde nosotros podemos pegar ese golpe efectivo que genere la situación en que el adversario no solamente quede dislocado, sino que además haya una situación de desconcierto para poder generar la penetración y posteriormente la aniquilación del adversario en detalle. Por eso, uno de los propósitos, no solamente alcanzar la superioridad local, sino que con ello permitir, ¿no es cierto?, aumentar la incertidumbre y el desorden del adversario, ¿ya? Para poder, con ello, inhabilitar la capacidad de reacción que tiene este adversario ante nuestra fuerza que estamos realizando una acción ofensiva principalmente. Algunos elementos conceptuales, y como yo les decía, aquí voy a traer a colación el ciclo ODA de John Boyd. Si bien es cierto, los 4 o 5 primeros que ustedes ven ahí en pantalla son elementos esenciales ya o conceptuales importantes de la guerra de maniobra que tienen que ver principalmente con principios de la guerra, los que están en color verde están asociados a aspectos propios y característicos de este tipo de guerra. Acuérdense, velocidad, rapidez, fuego, potencia, fuego, etc.
Por lo tanto, lo que se busca principalmente es detectar el centro de gravedad, atacar las capacidades críticas principalmente y junto con las capacidades críticas afectar las vulnerabilidades del adversario. Para ello se ocupa lo que se denomina el mando tipo misión, donde el comandante de cualquier nivel debe tener la claridad de cuál es el PES y el PUC, que es el propósito del escalón superior y el papel de mi unidad en el conjunto, lo que le permite a ese comandante de cualquier nivel tener la libertad de acción, teniendo claro cuál es la misión de mi escalón superior y 2 escalones más, para poder en algún momento tener esa iniciativa y libertad de acción para continuar con una acción, principalmente cuando va a explotar el éxito de su ataque. ¿Ya? Para ello, también hay que tener claridad en el concepto de ritmo de combate, que no es otra cosa que la capacidad que tienen los comandantes para, con sus medios, actuar mucho más rápido que el adversario, en su toma de decisiones, en la entrega de la información a sus comandantes subordinados para que estos puedan continuar con el esfuerzo, ¿no es cierto?, y seguir en el avance para poder cumplir con el objetivo, llegar a la profundidad del dispositivo adversario y poder, obviamente, dislocarlo, destruirlo. Y el ritmo de batalla es lo que debe realizar su cuartel general. Es la rapidez con que el cuartel general realiza el proceso de planificación militar en la etapa de ejecución. O sea, lo que hace es estar permanentemente analizando la situación, obteniendo la información de inteligencia para ir revisando su planificación e ir realizando las modificaciones en etapa de ejecución que sean necesarias para poder continuar con el cumplimiento del objetivo que le ha sido asignado. Por lo tanto, ese cuartel general tiene que estar permanentemente utilizando o empleando en forma más rápida el ciclo ODA o, en su defecto, utilizando la sigla IAROF, que es informarse, apreciar, resolver, ordenar y posteriormente fiscalizar lo que se ha ordenado para que los comandantes que, habiendo un mando centralizado pero una ejecución descentralizada, tengan y mantengan el ímpetu y el cumplimiento de la misión conforme al objetivo que le ha establecido el escalón superior y él entendiendo el papel de la unidad en conjunto. Pero junto con ello, tiene que tener claro que las unidades, en este caso principalmente las acorazadas, tienen que practicar lo que se denominan procedimientos de combate, que son situaciones que pueden ocurrir en un escenario, en un terreno, contra un adversario que se ha estudiado conforme a la inteligencia que se ha obtenido y por lo tanto esa unidad ante una situación X, como podría ser un envolvimiento por un flanco, una situación de un ataque aéreo, una situación en que se encuentre frontalmente con un campo minado, etc., procedimientos de combate que están entrenados, que están estudiados para que la unidad no se detenga en el terreno producto del apremio que le ha colocado el adversario. Y junto con ello tenemos lo que son las técnicas de combate. Y las técnicas de combate son aquellos procedimientos internos de cada una de las armas para poder lograr mejor la eficiencia. Por ejemplo, una tripulación de tanques que sabe cada uno, el apuntador, el conductor, el municionero, cuál es su papel en el tanque y por lo tanto nadie le tiene que estar diciendo nada y eso se hace y se practica y se mecaniza o como una unidad de infantería que ante una señal convencional están toda la gente en condiciones de actuar y poder desplegarse en el terreno conforme a un movimiento de una mano, a una señal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en
la guerra de maniobra, los procedimientos de combate y las técnicas de combate son esenciales porque mecanizan al combatiente. Lo mecanizan, pero no lo automatizan. Cuando me refiero a mecanizan, estoy indicando que es algo que ya lo tienen adquirido. Es como que nosotros vemos a un superior y sabemos que tenemos que saludarlo. Eso no nos están recordando, eso ya lo tenemos asumido intrínsecamente en nuestra formación. Bueno, lo mismo ocurre con cada una de las armas, con cada uno de los servicios, ya sea ejército, armada, fuerza aérea, en que uno entiende cuál es la misión que tiene, ya sea en relación a un desarrollo tecnológico, una arma determinada, o cuando éste se emplea en combate. Y todos podríamos decir que cuando hablamos de guerra de maniobra, empezamos a conversar o a hablar recién a partir de los años 60, cuando posterior a la Segunda Guerra Mundial se empieza a teorizar, se empieza a analizar qué es lo que es la guerra de maniobra. Pero la verdad es que la guerra de maniobra siempre ha existido. La guerra de maniobra viene desde años antes de Cristo, como vemos acá en la batalla de Leuctra, donde Epaminondas actúa con su fuerza en forma escalonada. Lamentablemente, no sé si se ve algo, pero se lo come la pantalla. Actúa con su forma, con sus tropas en forma escalonada para centrar el esfuerzo en la parte más débil del adversario espartano y posteriormente ahí poder, ¿no es cierto?, batir al adversario en detalle. Si seguimos avanzando en la historia, podemos ver también que Aníbal, en la batalla de Canas, también nos muestra cómo él maniobraba con sus tropas, principalmente utilizando sus unidades de caballería por los flancos para poder hacer un envolvimiento y posteriormente caer a la espalda de las legiones romanas y hacer un cerco y poder batirlo en detalle, porque ya las fuerzas romanas, ¿no es cierto?, no podían escapar de este cerco que se había hecho principalmente con la infantería y seguidamente con la caballería que había caído a los costados y a la espalda del dispositivo adversario. Siguiendo la misma idea de Aníbal, Escipión el africano, en la batalla de Zama, utiliza la misma técnica y logra derrotar a Aníbal, como les indico, ocupando la misma técnica, un poco más madurada, más pulida, ¿no es cierto? Y hace en esta batalla una acción frontal con la infantería, oculta la caballería y en el momento determinado lo que realiza es un ataque envolvente por los flancos para caer al flanco y a la espalda del dispositivo de Aníbal y poder destruir. Julio César, general romano, ¿no es cierto?, con sus legiones también empleaba la caballería para accionar sobre el adversario por los flancos y por la retaguardia, pero también con su infantería realizaba y establecía formaciones que permitían no solamente amarrar al adversario, sino que dependiendo dónde concentraba su centro de gravedad, explotaba la debilidad del adversario, ya sea al centro, a la izquierda o a la derecha, para poder, ¿no es cierto?, penetrar, irrumpir, dislocar al adversario y poder batirlo en detalle. Si seguimos avanzando en la historia, Carlomagno, con su maniobra yunque martillo, si ustedes se dan cuenta, principalmente tenemos las mismas características. Infantería enfrenta frontalmente, la caballería por los flancos o la espalda del dispositivo, pero aquí lo que ocurre es que la infantería mantiene y por lo tanto genera
y evita la retirada del adversario o continuación del avance adversario, y por la espalda la caballería es la que empieza a batir en detalle. Esta maniobra yunque-martillo, donde estamos viendo cómo se emplean las fuerzas, no solamente desde el punto de vista de detener un adversario, sino que junto a ello poder maniobrar principalmente con su caballería. Genghis Khan, con sus tropas mongolas, también maniobraba, y se resalta que no solamente era capaz de engañar al adversario por dónde iba a materializar el ataque, sino que además tenía un buen sistema de mando y control que permitía dirigir a sus unidades que eran principalmente montadas. Por lo tanto, rapidez y decisión en la ejecución era la característica que utilizaba Genghis Khan en sus ataques. Y llegamos a nuestro amigo Napoleón, que Napoleón también, si bien es cierto, hacía maniobras frontales, pero él también maniobraba con la caballería, con la artillería, con los fuegos de la artillería. Acuérdense que ya vamos avanzando en mayores desarrollos tecnológicos en el desarrollo de la guerra. Y es principalmente la batalla de Austerlitz en donde Napoleón no solamente la gana y es su mayor victoria, sino que demuestra cómo con sus medios, infantería, caballería y el apoyo de fuego de la artillería, podía maniobrar y podía efectivamente accionar y destruir al adversario con estos tres elementos: infantería, caballería y artillería. Pero antes de la Primera Guerra Mundial, de la conceptualización alemana, ya que lo traía inmerso von Moltke el Viejo, que empieza a estudiar las guerras pasadas y la forma de hacer la guerra de Alemania, que era el mando detallado, donde el comandante no tenía la libertad de acción para poder ejecutar las maniobras o las acciones tácticas, que se requería, porque debía tener una orden directa para poder ejecutarla. Él empieza de este concepto del mando detallado a transformar y a entender que para poder maniobrar ese comandante tenía que tener libertad de acción, y por lo tanto nace el concepto de Auftragstraktik, que es el mando u orden tipo misión, donde el comandante de cualquier nivel, como ya lo indiqué anteriormente, tiene que tener claro cuál es el objetivo asignado y tiene que tener claro también el objetivo del escalón superior, 2 niveles por sobre el de él. Con eso, entendiendo cuál es mi papel en la unidad del conjunto y cuál es el propósito del escalón superior, ese comandante tenía la libertad de acción para ejecutar acciones y movimientos que permitieran el cumplimiento propio del objetivo y el del escalón superior. Y es por eso que eso le daba la libertad de acción y le daba la iniciativa para continuar en el combate, para continuar avanzando. Ejemplo de ello, en plan Chifler, en el cual Alemania iba a invadir, ¿no es cierto?, Francia, y que consideraba inicialmente un ataque frontal y posteriormente un ataque envolvente a través de Bélgica. Pero después viene la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial, cuando nos encontramos con las guerras de trinchera, cuando se materializa la paralización de los frentes, producto de que las fuerzas estaban equiparadas
y junto con la equiparación de fuerza, además, no había posibilidad de avanzar, ya porque habían obviamente grandes líneas de defensa apoyadas por una gran cantidad de artillería, se empiezan a desarrollar algunas capacidades que permiten que el frente, de ser un frente estático, pueda empezar a tener movilidad. Y ahí tenemos la aviación utilizada como elemento para poder desbloquear los frentes, ya asociado principalmente a un apoyo directo a las fuerzas terrestres, el desarrollo del tanque, y en este desarrollo de capacidades tenemos también la figura de von Hutier, quien planifica y desarrolla el concepto de la táctica de infiltración, que no es otra cosa de que concentrar las fuerzas en un punto donde el adversario sea débil y poder efectivamente irrumpir hasta la profundidad del adversario, cortar sus líneas de comunicaciones, cortar sus líneas de comunicaciones logísticas, cortar sus comunicaciones, generar el caos y el desorden en sus tropas y nuevamente, insisto, batirlo en forma detallada. Pero paralelamente tenemos a John Fuller con su plan de 1919, el cual lo que buscaba también era dislocar al adversario, pero lo que principalmente buscaba era afectar los sistemas de mando y control que había en esa época. Y por lo tanto, lo que buscaba es la que él denominó, junto con Basil Liderhart, que lo vamos a ver enseguida, el concepto de la parálisis estratégica, donde el adversario, al no tener las comunicaciones, no recibir las órdenes, quedaba efectivamente en una condición en la cual, como estaban acostumbrados al mando detallado, a la orden detallada, no podían continuar con la ejecución de su misión. ¿Por qué? Porque ocurría algo inesperado en el teatro de operaciones o en la zona de acción táctica que generaba que ese comandante no tuviera la capacidad de iniciativa y poder resolver en una etapa de ejecución ante un apremio que le colocaba el adversario. Por lo tanto, desde el punto de vista alemán, táctica de infiltración; desde el punto de vista inglés, generar la parálisis estratégica del adversario. Y como yo les decía, John Fuller también, en conjunto con Basil Liderhart, trabajaron esta conceptualización de que la peor forma de hacer la guerra, la peor forma de materializar una maniobra, era el ataque frontal, la aproximación directa al adversario. Y por lo tanto, nos decían que lo principal era evitar las bajas. No podíamos o no podían estar como en la Primera Guerra Mundial, que con la ametralladora, con los cañones, con el surgimiento del tanque y el apoyo aéreo ya en forma más directa, soportar la cantidad de muertes que hubo en la Primera Guerra Mundial, que obviamente todos sabemos, hablamos de millones. Y por lo tanto, surge esta conceptualización de la aproximación indirecta, que lo que primero que nos dice es que hay que tener claro cuál es el objetivo que vamos a conquistar, que nos ha sido asignado en la misión por parte del escalón superior, y conforme a eso tenemos que ver cómo vamos a emplear los medios que tenemos asignados. ¿Ya? Esto es igual que un niño que le entregan un Lego y le dicen a uno de distintas formas, de distintos portes, y a uno le dicen, ármeme un castillo. Bueno, yo veré, con la cantidad de medios que tengo, qué tipo de castillo puedo hacer, si es grande, si es chico, es pequeño, si tiene 3 torres, 2 torres. Bueno, el cómo es mío. Por lo tanto, tengo los medios
tengo que tener claro el objetivo y el cómo lo voy a hacer. Eso es lo principal que tiene que tener todo comandante. Por lo tanto, siempre tiene que tener claro cuál es el objetivo. E insisto, no solamente mi objetivo, sino que el de 2 escalones más, porque eso me va a permitir la libertad de acción que exige y la iniciativa que existe en la guerra maniobra. También nos dice la importancia de elegir un curso de acción que sea inesperado para el adversario. Y para ello tenemos que generar toda la instancia o estratagemas con la inteligencia, con nuestros medios para poder efectivamente generar esa situación en que el adversario no sepa por dónde nosotros los vamos a atacar. En la Primera Guerra Mundial, antes de venir un ataque, ya sea de la Triple Alianza o la Triple Entente, ¿qué es lo que ocurría? Gran cantidad de fuego de artillería, saturaban la zona y donde había más fuego de artillería era por donde iba a venir sí o sí el ataque. Bueno, aquí ya lo que nos dice Basile Liederhardt, tenemos que engañar al adversario. El adversario no nos puede esperar conforme a lo que nosotros hagamos. No puede entender cuál es nuestra intención y por lo tanto tenemos que elegir un curso de acción que nos permita cumplir con la misión asignada, pero junto con ello, ¿no es cierto?, que sea el más inesperado para el adversario. Por lo tanto, no solamente hay que explorar la línea de menor resistencia, como les decía en láminas anteriores, donde el adversario lo más probable esté en sus vulnerabilidades críticas, sino que también podemos accionar directamente sobre el centro de gravedad adversario para que de forma rápida, contundente, con el mínimo de tiempo, poder dislocar y destruir ese adversario. También nos dice Basile Liederhardt que tenemos que tener planes y cursos de acción que sean flexibles, que no sean rígidos. Y esa flexibilidad es la que nos da la posibilidad de que todos los comandantes puedan tener iniciativa, teniendo claro la misión, insisto, y en esa iniciativa entendiendo qué es lo que quiere el escalón superior que yo realice y con el propósito de él me va a permitir, ¿no es cierto?, poder tomar iniciativa, tomar decisiones en la etapa de ejecución que me van a llevar, ¿no es cierto?, al objetivo, a lo mejor por un camino distinto, conforme a los apremios que me coloque el adversario. ¿Ya? Obviamente, cae de cajón o de pelo grullo, como se dice, que no se debe repetir un ataque si la historia nos ha dicho que no ha sido fructífero. Lo más probable es que las mismas condiciones ocurran y por lo tanto vamos a ir a la derrota segura. Patton, en uno de los enfrentamientos que tuvo con Rommel, cuando gana y destruye la fuerza de Rommel y la fuerza de Rommel se retiran, emite 2 conceptos. Uno, dice, Rommel, leí tu libro, había estudiado al adversario. Y segundo, decía, la audacia. La audacia del comandante permitió que lograra ese objetivo, destruir a su principal adversario, que era Rommel. Pero también tenemos la maniobra, con este concepto de guerra maniobra, las operaciones en profundidad establecida por el general Tuchachevsky. Yo no soy bueno para el ruso, pero está ahí. Con suerte hablo español y algo entiendo de colombiano. Pero ¿cuál es la diferencia con la Blitzkrieg, ¿ya?, o la guerra relámpago de Alemania? Bueno, que se elaboraban o se desarrollaban 3 olas de ataque. La primera, a la profundidad del dispositivo con la fuerza aérea. La segunda, con una fuerza mecanizada, principalmente fuerte, para poder enfrentar directamente al adversario
abrir una brecha el dispositivo adversario y posteriormente en una tercera ola con las fuerzas blindadas llegar a la profundidad del dispositivo. Por eso se denominaba o se denomina operación en profundidad, que fue, lo vamos a tocar un poquitito más adelante, antes de terminar la conferencia, las primeras operaciones que realizó el ejército ruso en la invasión o la operación militar especial a Ucrania. Y ya le hablaba de la guerra relámpago, la Blitzkrieg, donde Hans Guderian se le atribuye a él, ¿no es cierto?, como la creación de esta forma de maniobrar donde emplea las fuerzas blindadas con el apoyo de fuego, con el apoyo de ingenieros y principalmente con el apoyo aéreo para generar una maniobra que permitía no solamente accionar en forma rápida, célere contra el adversario, sino que además establecer el concepto del esfuerzo principal, donde no solamente buscaba romper el dispositivo adversario, sino que junto con ello mantener el ímpetu, mantener el ritmo de combate y mantener el ritmo de batalla, cosa que el adversario en ningún momento pudiese tener la posibilidad de reorganizarse para reaccionar ante la situación y el apremio que le estaba poniendo principalmente las fuerzas blindadas y acorazadas alemanas. Acá podemos tener o tenemos una diferencia o la diferencia entre la guerra relámpago y la guerra en profundidad. La guerra relámpago lo que hacía era, como ya le indicaba, enfrentar directamente al adversario en forma rápida, fuerte, célere, con sus medios blindados, romper el dispositivo y batirlo en detalle. En cambio, la guerra en profundidad, en estas tres olas de ataque, lo que generaba era que se abría la brecha y con los medios blindados llegar a la profundidad del dispositivo. No preocuparse, o su preocupación principal no era batir al adversario en detalle, sino que llegar a la profundidad del dispositivo para destruir las líneas de comunicaciones, que no le llegaran los apoyos logísticos y posteriormente con los medios que quedaban en la zona, ya que había sido la segunda línea de ataque o la segunda ola de ataque, con esos sí realizar la destrucción en detalle del adversario. Otro ejemplo de la guerra de maniobra es la guerra de los 6 días, ¿no es cierto?, de Israel con Egipto. Muy parecido a lo que ya hemos visto. Primero, una acción de la Fuerza Aérea para destruir los aeropuertos y todas las bases donde se encontraban la Fuerza Aérea y los suministros logísticos de Egipto, para posteriormente, con las fuerzas blindadas, ¿no es cierto?, accionar sobre el Sinaí. Y tenemos ya un poco más contemporáneo la guerra del Golfo, donde Norman Schwarzkopf utiliza todos los medios que le entrega la coalición para el desarrollo de la operación Tormenta del Desierto, donde no solamente emplea medios blindados, no solamente emplea la fuerza terrestre con todas sus capacidades, sino que también con operaciones aéreas en el cual el bombardeo estratégico es importante para poder llegar a la profundidad del dispositivo adversario, poder cortar sus líneas de comunicaciones, cortar su sistema mando-control. Esta operación aérea se llamó Operación Ave María y junto con ello también desde la costa con la flota que se encontraba en el área, poder también dar apoyo de fuego a las fuerzas terrestres.
Y aquí tenemos un apoyo en una maniobra donde es conjunta, donde Norman Schwarzkopf lo que hace es emplear todos los medios que tenía a su disposición para generar, ¿no es cierto?, ese desconcierto del adversario, dislocarlo y poder efectivamente ganar la guerra. Obviamente hay que ser un poquitito condescendiente con la cantidad de medios. Lo más probable es que más temprano que tarde iba a conseguir el objetivo, pero en esta acción propiamente tal se ve la maniobra con las tres ramas de la fuerza: Ejército, Armada, Fuerza Aérea. Pero también, desde el punto de vista naval, también se puede maniobrar, ¿ya? No solamente con el apoyo naval a las fuerzas de tierra, cuando así se requiere o cuando la posibilidad lo permite, sino que principalmente en el apoyo a la infantería de marina, cuando la infantería de marina debe, ¿no es cierto?, desembarcar de los buques y hacer se me fue la palabra, mi capitán Fernández, toma de la cabeza de playa. Muchas gracias, mi capitán. La toma de la cabeza de playa. Y aquí tenemos dos visiones distintas, porque la visión británica tiene la visión asociada a Basil Liederhardt, o sea, que es realizar la toma de cabeza de playa, pero no realizando un ataque frontal, sino que buscando la forma de poder envolver, caer a la espalda, caer al costado del dispositivo y tomar la cabeza de playa de una forma distinta como lo hacen los americanos, que es principalmente el desembarque frontal y que lo denominan un ataque frontal. Por lo tanto, tenemos dos visiones de cómo emplear la fuerza anfibia en su proyección terrestre. Y desde el punto de vista del aéreo, tenemos la batalla aeroterrestre, que aparte de las características que ustedes ven ahí, que van asociadas al apoyo de la fuerza terrestre, también con su capacidad, con sus medios que permiten ir mucho más a la profundidad del dispositivo, generan este concepto también de batalla profunda, donde los imperativos que nos van a llevar a generar este tipo de maniobra son, primero que todo, los contrafuegos, o sea, accionar sobre el fuego de artillería, el fuego mortero del adversario para poder destruir toda su base de fuego. Segundo, la simultaneidad. Si bien es cierto, no se puede ser fuerte o no se puede tener permanentemente el dominio del espacio aéreo, sí hay instantes donde la Fuerza Aérea puede, ¿no es cierto?, y debe tener la capacidad de ser superior en un momento determinado cuando la maniobra y la fuerza terrestre así lo requiere. Y seguidamente, la intercambiabilidad se refiere a la posibilidad que la Fuerza Aérea con sus medios puede variar los fuegos o variar su dirección de ataque conforme a nuevos requerimientos en forma rápida, célere, mucho más allá que la artillería y que los mismos medios acorazados. Para finalmente, como último imperativo, brindarle la agilidad a la fuerza para que ésta pueda, su fuerza terrestre, ¿no es cierto?, pueda efectivamente, con el apoyo aéreo, accionar como está previsto o como estaba previsto en la planificación inicial. Pero aproximadamente en los años 60, William Lind nos elabora o nos presenta el libro que se denomina Manual de Guerra de Maniobra, y donde nos indica que existen 3 filtros para entender la guerra de maniobra. Y el primero,
que es el mando o las órdenes tipo misión, que ya lo veníamos viendo desde antes de la Primera Guerra Mundial, con el Auftragstractive, ¿ya? El esfuerzo principal del cual nos hablaba Guderian, y la fortaleza o explotar la fortaleza y las debilidades del adversario. Cuando uno lee a William Lind o Lind, si uno lee o ve estas tres fuerzas que él establece, no nos dice nada nuevo que no hayamos entendido, no hayamos aprendido de lo que ocurre entre la Primera Guerra Mundial y lo que hemos visto hasta la fecha, ¿ya? Pero ahí tenemos la diferencia con los conceptos anteriores para que ustedes puedan socializarlos posteriormente. Seguidamente tenemos la visión de Van Clement y que nos dice que existen 6 elementos asociados a la guerra maniobra. Uno es el tiempo, entendiendo el tiempo en la rapidez, ¿no es cierto?, en que se realiza el proceso de toma de decisiones que sea más rápido que el del adversario, como el sistema ODA de John Boyd. El esfuerzo principal asociado a la acción que debe realizar la fuerza para poder dislocar el dispositivo adversario. Obviamente la sorpresa, ¿ya? La acción de armas combinadas para poder efectivamente realizar maniobra, ¿ya? La flexibilidad y el mando descentralizado, mando tipo misión, nuevamente. Para finalmente ver los elementos fundamentales de la guerra que nos habla Robert Leonard y que en estos elementos hay 3 conceptos importantes. Uno es el anticiparse a la ejecución de la maniobra que va a realizar el adversario. Ya creo que he sido bastante reiterativo en el sentido de que si yo acciono antes que el adversario va a tener que solamente reaccionar y no tiene la posibilidad de accionar sobre mí. Por lo tanto, al anticiparme voy a poder dislocarlo. Y al dislocarlo, ese adversario va a quedar desorientado en el área de combate y por lo tanto voy a quebrantar la voluntad de lucha del enemigo y ese enemigo lo más probable que no le va a quedar otra que combatir dislocado y por lo tanto va a ser batido en detalle o simplemente rendirse ante la acción propia. Finalmente, tenemos aquí el Teatro de Operaciones Rusia-Ucrania del febrero del 2022, o sea, cuando comienza la operación militar especial, donde ustedes ven, primero que todo, que Rusia ataca por varios frentes. No obstante, todos los autores que he tenido la posibilidad de leer y lo que he visto dan a entender que se utiliza inicialmente, principalmente sobre Kiev, la maniobra en profundidad, que es la forma de maniobrar rusa. ¿Qué les pasó? Principalmente se alargaron las líneas de comunicaciones y las fuerzas ucranianas accionaron sobre su línea de comunicaciones y generaron la posibilidad de que no existiera el apoyo logístico correspondiente y hoy día nos encontramos con una guerra casi de desgaste, ¿no es cierto?, donde se está ocupando mucha tecnología, obviamente, pero en la cual hoy día se avanza y se retrocede y no se gana mucho espacio respecto a las operaciones, excepto lo que ocurrió por ahí por agosto, septiembre del año pasado, donde hubo una contraofensiva por parte de las fuerzas de Ucrania hacia principalmente Sumy y toda la zona, ¿no es cierto?, del Kursk, y que ya hoy día Rusia ha podido ir recuperando paulatinamente y esa incursión, esa acción en profundidad, esa maniobra en profundidad que había hecho Ucrania, se encuentra casi ya controlada.
A modo de resumen, ustedes pueden ver ahí en pantalla un esquema respecto a lo que hemos visto durante la mañana de hoy. Todo lo que es la conceptualización de la guerra maniobra, ¿ya? Referido a la planificación, referido a las claves para tener la victoria, referido a los objetivos principales de la guerra de maniobra y finalmente lo que requiere o lo que aplica para poder emplear en forma conjunta las fuerzas y los medios aéreos, terrestres y navales para poder realizar, ¿no es cierto?, una maniobra conjunta. Muchas gracias, mi general. A partir del momento tenemos 5 minutos de preguntas. No sé si hay preguntas. No hay preguntas. No creo haber sido tan claro. Me voy a acariciar para... Bien, mi almirante parece que no hay Mi preguntas. coronel, buenos días. Mayor Ejército del Perú, César Núñez Dejo. Respectivo a la perspectiva de guerra terrestre, considerado el empleo del núcleo blindado, hoy en día a veces los conceptos se adaptan, evolucionan y antes se decía que el enemigo de un tanque era otro tanque. Hoy en día podemos decir que es el antitanque, es un dron antitanque. ¿Cómo considera usted la funcionabilidad o utilidad del empleo de núcleo blindado en esta guerra moderna? Mi mayor, Así es, mi coronel. un gusto poder saludarlo. A ver, hoy día estamos en una instancia en que estamos viviendo una nueva revolución en asuntos militares. La tecnología actual que estamos viendo que se está ocupando en la guerra de Gaza, en la guerra de Ucrania, nos lleva a pensar de que vamos a tener que reformular la forma de hacer la guerra. No solamente desde el punto de vista estratégico, sino que también desde el punto de vista operacional y táctico. Porque todos estamos viendo hoy día cómo se han desarrollado en los últimos años armas no tripuladas navales, aéreas, ¿no es cierto?, y terrestres. Conocíamos las aéreas, los drones que lo ocupábamos para reconocimiento, pero nunca se nos vino a la cabeza de que lo podíamos ocupar como un arma de combate directa, casi como un avión. Por lo tanto, hoy día hay que volver a pensar en el hacer la guerra, ¿ya? En ese sentido, yo creo que no solamente el tanque, sino que la infantería, la artillería, todas las armas van a continuar, pero van a tener que convivir con estas nuevas tecnologías. Tenemos que aprender a cómo estas nuevas tecnologías las insertamos como un activo más en nuestra lista de tropas para ver cómo las empleamos y las asociamos a la maniobra. Como lo vimos acá, en los ejemplos que yo le colocaba, Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, ambos frentes o todos los frentes paralizados producto de la guerra de trincheras. Hubo que generar desarrollos tecnológicos como el tanque, como el avión, ¿no es cierto?, emplearlo no solamente como reconocimiento, sino ya en forma directa en apoyo a las fuerzas para poder romper esos frentes estáticos. Bueno, ahora con las nuevas tecnologías, pienso yo
que va a ocurrir lo mismo. ¿Cuál es el gran problema desde mi punto de vista? La inhumanización de la guerra. Porque hoy día vemos una persona que está con un joystick mirando una pantalla y dando de baja a un tanque, dando de baja a un pelotón y después celebra como que hubiera hecho un gol cualquiera de nuestros equipos, menos Chile porque ya va a quedar eliminado para la Copa Mundial, pero sí. Entonces hay que entender que la forma de hacer la guerra cambió. Y ahora lo que tenemos que hacer nosotros, y ustedes principalmente que están estudiando y están en su curso de Estado Mayor, es entender que estos elementos nuevos tenemos que incorporarlos para poder generar maniobras que nos den la posibilidad de tener la superioridad del adversario. Bien, muchas gracias. Mi coronel Ricardo Heriberto Gárate Vera, muchas gracias por esta magistral conferencia, el cual nos deja muy en claro el tema de lo que tiene que ver la guerra de maniobra como una estrategia militar que busca acabar con el enemigo de manera rápida e inesperada, el cual no lo deje pensar y por supuesto no pueda actuar para poder agotarlo lo más rápido posible. En nombre del señor almirante, director de la Escuela Superior de Guerra, el curso alto de estudios militares y del curso de Estado Mayor, queremos agradecerle por su trabajo y por sus conceptos. Muchas gracias.